Hola a todos. El acoso escolar, también conocido como bullying, es uno de los principales problemas a los que se enfrenta la comunidad educativa. Crónicas ha recogido el testimonio de jóvenes acosados. Algunos padres incluso relacionan directamente el acoso escolar con el suicidio de sus hijos. Se sufre en silencio, en muchos casos no se ve o no se quiere reconocer. 1 de cada 4 escolares, según la Organización Mundial de la Salud, sufre hostigamiento. En España ya hay centros con programas para prevenir el acoso escolar. Hay que romper la barrera del silencio. Cuando piso un colegio se me revuelve todo por dentro. Es como un miedo, es como un perro cuando tiene que volver a la jaula, ¿no? Por decirlo así. Es como una cárcel para mí, en un colegio. Entonces, siempre le he tenido terror a ese lugar. Es que el acoso es una cosa tan fluida, tan que no se nota. Está en el ambiente, pero es que tú no ni lo ves ni lo intuyes. Es como un tipo de virus que se te mete y se incuba dentro de tu cuerpo y no te das cuenta hasta que realmente estás al límite. Y la gente se cree que son cosas de niños, que eso no lleva más, pero las cosas no son así. Y a pesar de todos los intentos que tenía yo por solucionarlo, aparentemente nadie se daba cuenta. Y yo me sentía cada vez más solo y cada vez peor. Yo me sentía sin autoestima, sin ganas de hacer nada. Pues me encerraba en mí misma y también en casa, sin motivación ni sin emoción. Los amigos que no eran amigos tampoco me acababan de llenar ese espíritu que te dan, esa confianza. Me sentía muy sola también. Y más con desesperanza y angustia, muy angustiada por todo, sobre todo. El secreto ha sido su peor aliado. Durante años sepultaron el sufrimiento bajo su propio mutismo y el silencio cómplice de los que miraban para otro lado. Ahora dan la cara y sacan a flote todas sus angustias. Han decidido romper la cadena. El acoso entre iguales es una lacra que está más que presente en nuestra sociedad. 1 de cada 4 escolares, según la Organización Mundial de la Salud, se siente continuamente hostigado. Los acosadores no se conforman con someter a la víctima a tratos vejatorios, terminan agrediéndola. El maltrato físico y psicológico se suele prolongar en el tiempo. Los acosos se producen siempre, se viven de una manera muy personal, y es muy difícil acceder a ellos. De hecho, desgraciadamente, los alumnos recurren poco a los profesores. Pocas veces nos hemos dado cuenta de que ocurría algo, y cuando ocurre generalmente son cosas muy importantes y generalmente llegamos tarde. Cuando un alumno ya, como consecuencias de una situación de bullying, comienza a bajar las notas, comienza a tener los primeros indicios de absentismo, sobre todo los lunes o el día siguiente de una fiesta, cuando empieza a hacer los primeros síntomas de somatización, y estos son, pues no sé, las típicas cefaleas, diarreas, dolores abdominales, y que siempre se suelen producir los lunes, no es fácil reconducirlo. El nivel de autoestima está realmente por los suelos. La mirada no es nunca la cara de otro, suele mirar hacia el suelo, suele tener los hombros caídos. Hay toda una serie de síntomas que es el concepto de culpabilidad. Seguramente lo primero que se ha de trabajar a nivel terapéutico es que él no es el culpable de la situación. Él como mucho la sufre, pero en ningún caso es culpable. En Euskadi, el gobierno realiza periódicamente estudios que resultan muy reveladores para conocer la situación del maltrato entre iguales, de primaria y secundaria.
En el informe de 2012 se constata que ahora el acoso empieza antes, a los 10 años, en quinto de primaria. Pero cuando el hostigamiento se hace intolerable es en primero de la ESO, con el paso a la adolescencia. A ello hay que sumar que a los 12 años muchos estudiantes cambian de centro educativo. Con la ESO entran muy jovencitos al instituto, se piensan que son muy mayores, ya quieren hacer de mayores y puede pasar que en el cambio no se integren correctamente y haya otras personas que les hagan bullying. En el Instituto Front Maritim de Barcelona se aplica desde hace unos años un programa pionero para prevenir situaciones de acoso. Los propios alumnos se convierten en vigías de la convivencia. Los de tercero de la ESO se hacen responsables de los que comienzan, es decir, de los de primero. Hola, buenos días. Hoy comenzaremos a hacer la sesión informativa sobre la violencia y el acoso escolar. La sesión informativa esta está dirigida a alumnos de tercero. La tutoría entre iguales es una estrategia educativa para disminuir la violencia y el acoso escolar dentro de los centros educativos, tanto de primaria como de secundaria. Si alguna vez se producen, sabéis que el requisito básico es que se debe de denunciar. No hay nadie, ningún alumno tiene derecho a intentar elevar su nivel de autoestima a costa de otro. Es algo que no debemos permitir, simplemente por justicia, simplemente por cohesión de grupo. Que si, por ejemplo, a mi alumno, o sea, a mi tutorizado, le maltratan físicamente, ¿yo qué tengo que hacer? Si el maltrato es de nivel de baja intensidad, quiere decir que o lo insultan o crean rumores sobre él, es hablar con la persona que ha generado esa situación. Si esto se soluciona, perfecto. Si no, has de hablar con tu compañero que es tutor precisamente, en este caso, del acosador para que hable con él. Ya sabes que en caso de que no se solucione, habláis con el coordinador del programa. Yo tenía un centro privado de psicología y una de las demandas que nos llegó es la intervención sobre un alumno que había sido víctima de una situación de acoso. A partir de aquí comenzamos a trabajar con los profesores y nos dimos cuenta de que había habido un proceso de despoblación o de huida de alumnos a partir del concepto de centro inseguro. A partir de aquí comenzamos a trabajar las tutorías, estuvimos trabajando unos 2 años, hicimos un grupo básicamente de psicólogos y comenzamos a trabajar en un programa de prevención. Esta era una de las intenciones que había con el programa TEI, modificar el clima del centro respecto a la violencia y crear un centro que fuera lo suficientemente agradable donde el esfuerzo ha de quedar patente y es constante, pero que la situación desde una perspectiva de integración social fuera un centro seguro. Si el problema es con un alumno que esté fuera del instituto, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tú lo que no puedes hablar es con el alumno que está fuera del instituto porque está, podríamos decir, fuera de la jurisdicción o de la estructura escolar. Entonces lo que has de hacer es hablar con el coordinador para que se intervenga a nivel institucional de centro. ¿Y sobre qué se ha de incidir? Sobre los alumnos, pero también los profesores, también las familias y también el conserje y también la persona que se encarga de hacer las fotocopias. Es crear una comunidad educativa donde la convivencia sea lo más normalizada posible. Y intentar no contribuir nunca en aquello que hemos repetido tantas veces. Hemos de dejar fuera la ley del silencio. Todas estas situaciones que se produzcan de violencia se han de conocer, se han de denunciar siempre. El programa de tutoría entre iguales se aplica ya en 40 centros de Cataluña y otros tantos de Aragón y Castilla-La Mancha. En el Front Maritim,
800 alumnos han vivido la experiencia de ser tutores de los recién llegados. Algunos de ellos habían sufrido un episodio de acoso en el colegio anterior. Había mucha gente que no le importaban nada los estudios y claro, y llego yo que sí que sacaba unas notas y tal y me excluían y me gritaban y los profesores no hacían nada. Yo me quejé a los profesores y a los padres y tal, pero me dijeron que era algo normal. Y yo pues como solo estuve un año en ese colegio, pues llegué aquí y ya se acabó. No vino nadie del otro colegio. Aquí me siento bien porque así ayudo a otros niños que tengan problemas o que se encuentren mal. Además no significa que solo tenga que ayudar a mí a tutorado. Significa que yo tengo derecho de ayudar a todos los niños que tengan un problema. El acoso escolar creo que se ha de prevenir en las escuelas y los institutos porque hay gente pues que se creen superiores o algo, pues insultando y burlándose y poniendo motes a la gente. Y pues este proyecto que estamos haciendo en nuestro instituto, yo creo que se debería hacer en todos los institutos porque así se previene y los niños no entran con tanto miedo en el instituto. Funciona porque, por ejemplo, mi hija ahora está en tercero, ahora es tutora. Pero cuando llegó en primero se sintió muy acogida. Ahora que está en tercero, ella se siente responsable. Entonces, si se siente responsable, no puede pensar en hacerle una novatada a un chico de primero, en reírse de él porque es más pequeñito. Y aparte, que ayuda muchísimo a trasladar valores a los chicos. Luego, entre ellos, sin necesidad de que los profesores ya medien, ya cogen el ritmo de ayudarse unos a otros. En el patio te sientes bien con la gente de los otros cursos o no. Sí, al principio me encontraba como muy sola porque son mayores y te da cosa explicarles cosas y decirles cómo te sentías y eso, pero... Bueno, esto es normal. Yo de pequeña, cuando iba primero también, me sentía un poco sola, pero con mis amigos, y yo también tenía tutor. Para mí es un privilegio porque nunca habías tenido a alguien que te apoyara y claro, cuando entras aquí y ves que eres el más pequeño y que todos son grandes y a veces te critican y te dicen cosas, pues al tener una persona mayor que te ayuda, pues te sientes mejor. Yo creo que es muy buena idea porque al ser un alumno, uno o dos cursos más grande que tú, ya tiene experiencia en este instituto y te puede ayudar en cualquier tipo de conflicto hablando con el tutor de esa persona o con él. Y es como tener un hermano grande en el instituto. Siempre intento ayudar porque, claro, ellos al llegar aquí se pueden sentir un poco solos y si tienen algún problema yo creo que para ellos es más fácil acudir a nosotros que no a un profesor. Hemos visto que evidentemente el nivel de conflictividad ha bajado, pero además nos hemos dado cuenta de que los alumnos mayores se han implicado en el centro, es decir, se notan parte de ello y se sienten partícipes en el funcionamiento del centro, ¿no? Y las mejoras son muchísimas, a nivel de rendimiento, a nivel de implicación y a nivel en general. Lo que no se puede permitir en un colegio es, si hay una denuncia por parte de algún padre, no hacer caso a la víctima. No, es al primero que hay que escuchar, a la víctima. Porque la víctima no miente, la víctima dice la verdad. Ya le cuesta trabajo reconocer que se están metiendo con él. Entonces, si no se les escucha, no se les presta atención, difícil lo van a tener las criaturas. Con lo cual, los grupos de acosadores lo tienen muy sencillo. Si alguien no tiene que abandonar el centro, es el alumno que ha sido, o la alumna que ha sido víctima. Si alguien ha de abandonar el centro, que seguramente no lo debe de abandonar nadie, pero si alguien lo debe de abandonar es el acosador o la acosadora. En el momento que un alumno cambia de centro, está admitiendo que ni él, ni su familia, ni el centro tienen competencias suficientes para solucionar un problema. Y el alumno acabará llevándose no solamente la situación de bullying que ha padecido, sino el concepto de que el culpable de esta situación es él. Internet puede tener su lado positivo en la lucha contra el acoso. Hace 4 años se puso de moda entre los jóvenes el lip tap, un videoclip rodado en plano secuencia que después se cuelga en la red. Cuando acabamos esto de tutoría entre iguales, empezamos a pensar que el acoso es una cosa
pues que hay muchos casos y se nos ocurrió montar eso a través de vídeos que vimos en internet. Le comentamos a algún profesor, nos apoyó y a partir de aquí pues hemos empezado ya a hacerlo más grande, a implicar a más de una clase y cada vez pues hay más gente que nos ayuda. Más que nada lo que tenéis que preparar sobre todo es la coreografía de la gente que estas habéis visto, siempre hay, va el que graba, que hace así y tiene gente alrededor. Sobre todo esa gente que va a hacer, ¿sabes? O sea, ¿qué hace? Si hace así, o si tiene un instrumento, si tiene un globo, si tira confeti. La letra, bueno, dice más o menos que no te cierres en tú mismo, que lo expliques, que lo cuentes, que lo digas y que te van a ayudar, que cuentes con los demás porque no estás solo.